A finales de los 90 me mudé de regreso a México, después de pasar 6 años en los Estados Unidos, porque mis padres se divorciaron y como mi papá se quedó con la custodia mayoritaria, ya que mi mamá no tenía tiempo para mí, porque en su trabajo la tienen siempre por el norte del continente dando muchos viajes, así que fue que mejor nos regresamos a Guadalajara. Ellos tienen varias casas por la zona, y mientras unas se rentaban, yo llegué y me instalé en la casa de una colonia muy pero muy silenciosa. Las casas eran muy grandes, y como las calles son empedradas, pasan muy pocos carros, más que el tránsito local, y eso me gustó al principio. Ya viviendo allí, pues también mi papá se la pasaba fuera por temporadas largas, así que antes de esos viajes primero nos íbamos al supermercado y comprábamos comida para semanas enteras, y con eso llenábamos tanto el refrigerador de la cocina como el freezer del garage. Mi papá siempre me estaba reclamando cada que podía, el por qué no hago, por querer seguir en la universidad, pero quizás por esto del cambio tan drástico de vida y de país, no estaba tan cómodo con volver a la universidad otra vez. Todo esto porque yo no soy alguien muy social, y ahora con esto de los videojuegos, pues más me encerraba en mi mundo, me metía y nadie me sacaba. Al menos el primer año en Guadalajara, solo mi actividad fuera de la casa eran estas compras del supermercado con mi papá y nada más. Recuerdo perfecto que un martes mi papá se tenía que ir a Canadá por algo del trabajo de urgencia, y me dijo que estaría fuera solo 2 semanas. Me comentó que no hay problema que me lo pase solo en la casa, pero que haga lo posible por al menos yo hacer el aseo de la casa, porque la señora, que iba 3 veces a la semana a apoyarnos con eso de la limpieza, ya no lo hará porque su hija estaba a punto de aliviarse y pidió como permiso no venir a trabajar al menos 3 meses. A mí me dio gusto escuchar eso, porque cuando esa señora venía a hacer el quehacer, hacía mucho ruido y hasta creía que lo hacía adrede, solo por molestarme, porque yo solía despertarme siempre a mediodía. Mi papá se va de viaje y el día siguiente recuerdo que se soltó una lluvia con fuerza y me acosté, mas no pude descansar tan a gusto como quise. Todo esto porque el ventanal de mi cuarto cimbraba bastante con la lluvia y mejor me bajé a la sala para dormir en los sillones que están muy cómodos. No sé si la lluvia hizo algo especial, porque después de esa noche todo cambió. Pasaron 4 días y todo el tiempo mi rutina era despertarme a mediodía, hacerme algo de comer, que casi siempre era una rebanada de cheesecake con jugo de naranja y poderme jugar PlayStation durante horas, así hasta que me diera el hambre por la tarde. Después veía televisión, que casi siempre era el MTV gringo, porque en la casa teníamos parabólica, y después ya jugaba más PlayStation hasta que me ganaba el sueño como a las 2 o 3 de la mañana. Todo el tiempo en la casa tuve luz eléctrica, veía que las luminarias de la calle se prendían apenas oscurecía, y todo muy normal, pero sí me percaté que no había escuchado nada de ruido de los vecinos al meter sus carros a sus cocheras. Tampoco escuchaba las camionetas de la venta de los garrafones de agua, y también ese peculiar sonido del cencerro de la gente de limpieza que recoge la basura. Como yo me la viví encerrado en la casa, tardé varios días en darme cuenta que no había nada de ruido, así que me seguí al patio, donde tenemos un árbol enorme de sombra, donde a veces se llena de pájaros, pero se los juro que tampoco había ninguno. Se me hizo raro, mas no le tomé tanta importancia y seguí en lo mío con los días jugando la Play. Pasan estos 2 días más y me doy cuenta que la camioneta del agua tiene que llegar sí o sí, porque solo me queda medio garrafón. Yo ahora sí sacado de onda, me empiezo a asomar por la calle y repito, no había absolutamente nadie. Tomé dinero en efectivo y me fui a la tienda más cercana, que estaba como unas 4 cuadras largas hacia abajo de distancia, y aquí ya fue que me asusté, porque no vi ni a una sola persona en todo el trayecto, no vi un solo carro, no vi ni siquiera perros callejeros, nada. Las tiendas estaban cerradas, al menos las únicas 2 que conocía, y asustado me regresé a la casa y quise llamarle a mi papá, porque nada de esto tenía explicación. Él siempre que viajaba me dejaba los números del hotel donde se hospedaría, y aunque se veía línea de teléfono, solamente pitaba y pitaba, mas no entraba la llamada. Prendí la televisión y puse los canales locales y no había señal, lo mismo en la radio, simplemente se escuchaba solamente estática. Recuerdo que a veces pensaba que me enojaba el cencerro del camión de la basura porque siempre me despertaba, o también una casa vecina, que cada que metían su carro, los perros que tenían actuaban como locos, pero se los juro que ya hasta extrañaba cualquier ruido como esos, el que sea. A veces pienso que ser alguien tan solitario me mantuvo cuerdo la mayor parte del tiempo, pues no quiero sonar egocéntrico, pero dudo mucho que la mayoría de la gente pueda aguantar lo mismo que yo pasé. Los días pasan y me acabé el agua, aunque por fortuna me quedaban varios refrescos, como carteras de Dr. Peppers y Pepsi de dieta, pero hasta yo sabía que en algún momento se me iban a acabar. Ya habían pasado casi 20 días desde que se fue mi papá, y fueron los mismos que no escuché ningún solo ruido.
Con todo el tiempo del mundo me puse a hacer cosas aleatorias, como marcar cualquier teléfono que veía en la guía telefónica amarilla, y todas las líneas estaban en función, pero nadie me contestaba. La luz eléctrica seguía funcionando, tanto la de la casa como la de las cuadras, las luminarias, así que pensé que caminar hasta las oficinas de la comisión eléctrica, pensando que habría gente, pues no está tan lejos de la colonia, pero al llegar no había ni una alma dentro. La comida se empezó a escasear, el refresco cada vez era menos, y en esos momentos de desesperación recuerdo que un amigo mormón que conocí en los Estados Unidos me había hablado sobre algo religioso llamado la tribulación, que es cuando Dios se lleva a los justos y deja a los malos, y pensé que tal vez por eso iba todo el asunto. Me puse a leer la Biblia en ratos libres, dejé los videojuegos y empecé a buscar comida por las casas de los vecinos, y mira, yo lo que nunca, me involucré bastante en el trabajo físico, pues ya me veía siempre cargando mi escalera plegable, con sogas y todo eso, para brincarme a las casas y vaciar sus refrigeradores, porque como había luz, estaban funcionando. Así me robaba los garrafones de agua y comida durante días, y en las tardes me ponía con el mapa a ir a lugares donde quizás pudiera haber gente en mi misma situación, pero jamás encontré a alguien. Todo esto lo hacía antes de anochecer, pero como no sabía manejar y no había quien me enseñara, pues tomé una bicicleta de un vecino, que en teoría me la robé. Y pues allí me tienes, aprendiendo a andar en ella, porque repito, no sabía. Ahí me veías, solo por una avenida, de las más transitadas de Guadalajara aprendiendo. Ya después de varias caídas y aprendiendo a manejar, ya podía moverme largas distancias en la bicicleta. En esos días me enfermé mal del estómago, con una diarrea que se los juro que llegué a pensar que ese era mi fin, pero al recuperarme entendí que todo eso era por comer solo productos chatarra, y del horno sobre todo. Después poco a poco fui comiendo saludable, dejé el refresco y con la bicicleta recorrí cada parte de Guadalajara, entrando a todas las casas que pude. De hecho, si estás escuchando esto, existe la posibilidad que haya entrado a tu casa y te haya robado algo de comida, agua o quizás alguna cosa que me llamaba la atención. Yo me mentalicé que en algún momento la luz eléctrica iba a dejar de funcionar, así que siempre recogía lámparas y pilas a todo momento. Fueron 4 años viviendo así, bajé casi 20 kilos, aprendí bastante sobre estudios bíblicos, porque era la idea que más me pareció correcta, era esa, de que ya estaba viviendo yo el fin del mundo y eso era mi purgatorio. Me hice diestro con la bicicleta y con las motos, también supe carpintería, hacerme de comer de manera sana sobre todo. Ya pasando los años, después entré en una etapa muy extraña de mi vida, donde ya me estaba volviendo loco, y algo hice en un ataque de locura que fue a brincarme a todas las casas cercanas y prendí todos los electrodomésticos, solo para que hubiera mucho ruido, porque la verdad ya lo estaba extrañando bastante. Mi error fue que después se quemaron todas las cosas, se prendieron en fuego por tanto uso, se sobrecalentaron y eso suscitó un enorme incendio. Yo admito que ya estaba mal de la cabeza y en lugar de ir a apagar todo, dejé que todo se quemara del fondo. Yo estaba ya muy desgastado y ya ni sabía qué hacer. Así empecé un incendio sin querer por la colonia, que se salió de control, porque después toda la colonia ya estaba en llamas. Me fui de allí porque ya era muy tóxico respirar, y como si fuera indigente, me fui al centro a pasar mi tiempo y me la pasaba dormido en las jardineras, que siempre seguían verdes a pesar que nadie las regaba. Dormía siempre mirando aquella nube negra de humo de toda la colonia incendiada que dejé atrás, y la verdad fue que no me importó. Como ya todo el ambiente estaba muy tóxico, porque el ardor del humo lo sentías en la garganta y en los ojos, eso fue lo último que recordé, el haberme dormido a las puertas del hospicio Cabañas, para mi entender ya perder la vida, intoxicado por el humo. Cuando desperté lo hice en mi casa, en mi cama. Mi papá y mi mamá estaban a un lado de mí y después de ponerme mejor hablaron conmigo. Dicen que 3 días después que mi papá se fue de viaje, la policía de Guadalajara me encontró dormido, al pie de la entrada del hospicio Cabañas, y que al ayudarme desperté tosiendo flemas negras, como si hubiera respirado humo durante horas. Me llevaban urgencias y ahí se dieron cuenta quién era por mi DNI de los Estados Unidos y la tarjeta de crédito de mi padre, la cual yo tenía una segunda copia para uso propio. Estuve 3 días en el hospital y cuando al fin llegaron mis padres, porque mi papá le avisó a mi mamá, me llevaron a un hospital privado hasta que estuviera mejor. Ya apenas mejoré, me trajeron a la casa. Casi pierdo la vida por intoxicación de humo. Eso fue lo que me dijeron, mas no saben de dónde olía ese humo. Yo les conté todo lo que viví, pues lo recordaba todo al pie de la letra, y aunque sabía que ellos no iban a creer al principio, siempre podía comprobarles que todo fue verdad, pues tenía conocimiento total de todas las casas de la colonia, porque a todas me había brincado. Al comprobarlo con sus ojos que no estaba jugando, mis padres se asustaron tanto que me empezaron a llevar con un psiquiatra, la cual de su boca también dijo que ya no quería tratarme más, pues estaba rebasada por lo que yo le decía. Al final mi papá me acabó creyendo,
Pues le dije que en esos 4 años, estando solo en la ciudad, entré a todas las casas de la colonia y en ella vi unas fotos de él siendo muy joven, estando con una chava muy enamorados. Pero también sé que esa muchacha falleció, pues vi su urna de cenizas en la sala, en un anaquel muy bonito. Mi papá al escuchar eso me contó que ella fue un amor de su juventud que falleció ahogada al caer en la alberca de su casa estando sola, así que con eso lo dejé sin palabras. Me dio mucha paz saber que al menos mi papá me cree de alguna forma el viaje a otra realidad que tuve, donde solo me lo pasé 4 años, pero para calmar a mi mamá, mejor me regresaron a vivir a los Estados Unidos, a una casa en California, donde ahora ya hice mi vida. A la fecha mi señora e hijos no hemos encontrado explicación a todo lo que me tocó vivir, pero sin duda ellos también me creen, y espero que tú también lo hagas. Esta experiencia la voy a contar desde cómo empezó mi deseo por querer ser atlético y fuerte, para que comprendan el por qué me dio por hacerle al justiciero de la calle y cómo al final acabé descubriendo algo que por lejos va más allá de mi entendimiento, pero que sin duda de este mundo no es. Fue hace unos años cuando vinieron unos tíos de los Estados Unidos, que también son mis padrinos, y pasaron las fiestas navideñas en nuestra casa, disfrutándolo muy bien. En todos esos días ellos me tenían muy de bajada con la carrilla, porque tenía un celular con la pantalla estrellada, diciendo que me iba a rajar el cachete o la oreja si me lo ponía muy cerca y cosas así. Los días pasan y para cuando ellos se tienen que regresar, yo los llevé al aeropuerto en la camioneta de mi mamá, ya muy de madrugada, y cuando ellos ya se iban a despedir por las puertas internacionales, me dijeron que me tenían un regalo, y era un iPhone nuevo, que me compraron antes de irse, y entre risas seguían diciéndome que este no les trae la pantalla, porque quizás me puedan comprar otro celular, pero no me quieren pagar una operación de cachete o de oído. En esa sí me dejarán a mi suerte. Yo se los agradecí bastante y pues ya me tienen muy volado con mi nuevo iPhone las siguientes semanas que estuve en la universidad, pero no me duró mucho el gusto, porque en esos días, cuando iba saliendo precisamente de la escuela, me asaltaron unos chavos en la bola. Eran 3 malandros que ya me tenían ubicado, pues me atoraron con filo en mano y me dijeron que me cayera con el celular. Digo que me tenían bien ubicado porque ni la cartera me pidieron, solo me pidieron el celular, y pues yo, todo flaquillo, sin condición y con harto miedo, pues se los di sin chistar, y aparte de irse, uno de ellos me pegó en la cabeza con el mango de su filo, para dejarme todo atolondrado y con una buena descalabrada. Yo me enojé tanto por la situación que después me puse las pilas las siguientes vacaciones y me metí de lleno en un gimnasio por las mañanas, y también agarré trabajo de repartidor de comida de aplicación por las tardes noches para sacar dinero. En mi casa no se enteraron de que me habían asaltado, pero sí estaban sorprendidos de que me haya puesto las pilas para ser alguien atlético, porque me lo tomé muy en serio en todo sentido. Empecé a descansar súper bien, la alimentación era perfecta, nada de azúcares y de harinas, y sí es cierto lo que dicen, que con solo estar enfocado al 100% en esto que les acabo de decir, en cosa de 4 meses ves cambios muy pero muy significativos en tu cuerpo. Ya durante varios meses agarré mucha condición y volumen, la neta sí estaba mamado, y después también tomé clases de box 3 días a la semana, porque ya solo tenía una cosa en la mente, y era cobrármela con algún ratero que lo atore haciendo una maldad. Ya desde el asalto del iPhone en la universidad pasó más de un año, y sintiéndome listo y seguro, me puse muy atento en mi caminar, buscando gente sospechosa para fingir que estaba desprevenido y rifármela con ellos. No importaba que trajeran filos, yo estaba seguro de que podría manejar la situación, pero mira cómo son las cosas, que durante los siguientes 3 meses no vi absolutamente nada. Ahora sí que como dice el refrán, que cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Yo platicando con amigos sobre eso, uno me comentó que él tiene la mala suerte de que cada que va al Zócalo, a los eventos, siempre lo están siguiendo los carteristas, pero como él ya se la sabe, los acaba evadiendo, pero es que eso es lo malo, ni lo dejan disfrutar a uno sus paseos por la zona. A mí eso me abrió el panorama, y recuerdo que un día iba a tocar Sonido La Changa en el Zócalo, y pensé que allí a fuerzas tendría que encontrarme a un carterista o un malandro, y ahora sí me las iba a cobrar de todas, pues yo ya no buscaba quién me robó, ahora yo buscaba quién me le iba a pagar. Así que ese día me fui desde la mañana y me puse a recorrer el lugar para conocimiento. Como había mucha gente de los barrios bravos de la Ciudad de México y Estado de México, era cuestión de tiempo que se viniera un carterista o un talonero, y entre dar vueltas por la zona me encuentro a 2 chavos de unos 20 años que la neta no se veían malandros, pero sí se veían muy sospechosos, pues no hablaban entre ellos a pesar de estar juntos, y solo se apuntaban a personas de manera muy discreta.
Pasé cerca de ellos como 3 veces con el celular, fajado al cinturón y actuando como que un turista que no sabía nada, pero eso no les llamaba la atención, así que pensé que si no me van a asaltar a mí, van a asaltar a alguien más, y para no llamar su atención, mejor me quedé atento a que ellos actuaran primero. Los miré durante 40 minutos más o menos, hasta que al fin los vi hablar entre ellos, dándose por fin indicaciones. Me quedé muy atento a su avanzar, y así pude darme cuenta que cuando se cruzó un señor de unos 40 años aproximadamente, se fueron detrás de él, siguiendo el mismo paso. Sin duda ya habían encontrado a su próxima víctima, así que me fui tras ellos, para que apenas hagan el robo, yo me les lanzo encima, y cuando someta a uno de ellos grito que él es ratero, y ya saben cómo es la multitud que se encargará de hacer el resto. Los seguí durante unos 20 minutos caminando entre la multitud, pero guardando mi distancia, esperando que ellos actuaran, para yo después hacer lo mismo, y cuando se le lanzan al señor encima, con la intención de someterlo al suelo, eso me sacó de onda. Lo digo porque yo creí que solo le llegarían por la espalda, y robarlo de la manera más discreta, pero no, parecía que ellos querían hacer todo lo contrario, porque al tumbarlo llamaron mucho la atención. Cuando los dos chicos ya lo tiraron en el suelo, fue a la altura de los andadores de venta que están alrededor del zócalo, y aunque había mucha gente que se dio cuenta, nadie hizo por separarlos al principio. Yo pensé, es mi momento, ahora nunca, y que me les lanzo encima, tratando de que el señor se parara. Y ahí fue que presencié la cosa más extraña del mundo, pues fue que el señor me miró fijamente, y se los juro por Dios, que a esta persona se le cambió la cara, en la de varias personas, como en 5 yo distinguí, en cosa de 3 o 4 segundos máximo, se los juro. Me asusté tanto al notar eso que me levanté rápido y ya no supe cómo reaccionar, pues entre la caída de los jóvenes sí se llevaron buen golpe y a ellos les tomó tiempo incorporarse, porque la neta sí les di tremendo costalazo. Ya con mi caída sí hicimos mucho borlote, porque después de todo siempre sí, unos empleados de un local se arrimaron para preguntar qué estábamos haciendo. Y en esos segundos de no saber qué pasaba, porque todo era muy rápido, yo no tengo explicación, pues el señor que teníamos en el suelo simplemente desapareció. Esos empleados nos dijeron que aquí no quieren problemas, porque de ser así, le van a hablar a los que manejan la zona, así que si teníamos bronca, lo arreglemos afuera en otro lugar, así que nos paramos y nos fuimos. Los jóvenes al verme tenían un claro enojo y me reclamaron de que por qué los tumbé, que si trabajo con aquellos seres. Yo asustado les pregunté que quién o qué era el señor que querían atrapar, pues obviamente sé que no es humano, porque yo le vi la cara. Esta cambió en varias caras de personas en segundos, y al escuchar eso, los chavos se sorprendieron, pero seguían enojados, y ya mejor nos encaminamos rumbo a la Alameda, porque ellos dijeron que los esperaban más personas. Ellos me ignoraron, ya no me querían hablar, pero yo me fui tras ellos, hasta que les dije que me explicaran qué era lo que acababa de ver, que no estoy menso, yo sé lo que vi, eso era muy extraño. Y ya más de a fuerzas que de ganas me dijeron que ellos se habían encontrado a un NPC y que lo habían agarrado, pero que de pura mala suerte yo acabé cebándoles el logro. La neta yo no tenía la menor idea de qué estaban hablando, pero camino a la Alameda me explicaron que los NPC significa Non-Player Character, que en español se entiende como personaje no jugable. Y esos son los personajes que se ven en los videojuegos, que solo están en el fondo para darle realismo a las cosas. Ellos juran que esos hay personas en la ciudad y están seguros que la mayoría son en Ciudad de México, pues no han tenido rastros o evidencias de que hay en otras ciudades. Ellos no saben si son fantasmas, si son fallos de la realidad, si son fallos de una simulación, robots o lo que sea, pero que ellos están decididos en encontrar uno, pero parece que será más difícil de lo que es, pues es muy extraño que yo haya aparecido en el momento exacto actuando por una justificación de lo que viví hace más de un año. Hasta pareciera que el mismo universo o la misma realidad acomodó todo para que ellos no puedan agarrar a estos seres de ninguna forma. Todo eso me pareció tan loco, pero tan interesante, que ahora con gusto los acompañé con la gente que los esperaba en la Alameda, y eran otros 3 chicos y un señor, a quienes les contaron lo que acababa de pasar. Pensé que ellos se enojarían porque les se ve su cacería, pero al contrario, estaban muy sorprendidos, pues ninguno de ellos había visto eso, de que la cara le podía cambiar en tiempo real a estos mentados NPCs, sobre todo en presencia de alguien. Me quedé platicando con ellos y me comentan que tienen más de 2 años y medio buscando seres así y que solo en ese lapso de tiempo han logrado ubicar a 6 personas de ellas. La forma para dar con ellos es el problema, porque es de la forma más aburrida del mundo, porque solo es poner mucha atención y nada más, lo cual también es peligroso, pues ahora con el clima de inseguridad, el andar de mirón con la gente puede llamar mucho la atención.
Los chavos que tumbé al suelo me dijeron que al señor de hace rato lo tenían vigilado desde hace como 5 semanas, pues siempre lo veían pasar a la misma hora exacta, con la misma ropa y al mismo paso, también siempre actuando de la misma manera. Se dieron cuenta porque apenas les empezó a llamar la atención, lo empezaron a seguir y lo hicieron durante 4 horas, donde el señor solo recorrió toda la zona del centro de la ciudad, caminando en zigzag en cada esquina al cambiar de bloque y después repitiendo el mismo camino una y otra vez. También en ese tiempo se dieron cuenta que hablaba por teléfono y cuando pasaban discretamente cerca a él repetía la misma charla, que era que estaba programando la compra de unos vidrios para una empresa. Ellos sienten que ya están cerca de capturar a uno de ellos, para ya al fin saber de qué trata todo esto. Pero al menos yo ya les ayudé con una pista, y es que también esas personas o seres pueden cambiar de cara en tiempo real, y eso sería una forma más para ellos de escabullirse si es que los atrapan. Yo les dije que compraran un tag de rastreo, ahora que están baratos, y cuando vean uno de esos seres pasen y se lo echen, no sé, en la bolsa del pantalón o qué sé yo, pues pareciera que esos seres no están tan atentos a su alrededor, a menos que les pase algo, como yo, cayéndoles encima, que les comprometa de que puedan saber quiénes son. Esto les pareció buena idea, pero también la bronca de cazarlos es que les toma mucho tiempo y todos ellos estudian o trabajan o ambas cosas. Me quisieron agregar a su grupo de WhatsApp para que si estoy interesado los ayudara, pero la verdad es que me dio algo de miedo, porque solo de pensar que esos seres pueden cambiar de cara en segundos me dio mucha paranoia. Yo les dije que la neta no, me bajo del barco, yo seguiría en lo mío, que es surtirme un malandro, pues esa es mi verdadera aventura. La neta no sé qué haya pasado con ese grupo, pero espero que hayan encontrado las respuestas que tanto buscan, porque sobre mi aventura, a los meses de eso, al fin, pude darle una buena tunda, la tunda de su vida, a un Brian en moto, que lo atoré robando a una pareja de señores cerca a Cuapa, así que por lo menos lo que quería, lo cumplí, pero también conocí que este mundo está más allá de lo que comprendo. A la fecha no sabemos quién era esta persona, pero no sé por qué. Cada que pienso en él creo que su mismo ser es una falla de la realidad. Mi esposa dice que quizás era alguien del futuro, pues ella cree mucho en situaciones paranormales, pero yo no, hasta no ver no creer, como decimos en el barrio. Lo que sí te puedo decir es que estamos muy agradecidos con la persona y con todo lo que nos ayudó en nuestro negocio, porque si no hubiera sido por él, se los juro que hubiéramos quebrado a los 10 meses por no tener un buen punto de equilibrio. Todo esto empezó cuando ahí me dieron de baja en la empresa, donde chambeaba como ingeniero, porque se llevaron toda la operación a Brasil, y con la liquidación, que sí me dieron bastante, mi esposa y yo se nos calentó la cabeza en poner un negocio de desayunos por la colonia. Mi esposa cocina muy rico, y como solo éramos ella y yo, aún no teníamos hijos, pues pensamos en algo pequeño, con unas cuantas mesas fuera, y que sea solo dar servicio hasta las 3 de la tarde, para que no nos fuera tan demandante, en lo que poco a poco agarrábamos ritmo y clientes, pero sobre todo saber al negocio de la comida, porque esto sería una nueva aventura. Empezamos y ya saben, las primeras semanas eran muy difíciles y de repente vendíamos solo a los vecinos que nos apoyaban, pero la verdad es que esto estaba arrancando muy lento y yo me estaba preocupando. Una tarde llegó un señor que se presentó como el señor Luis y nos pidió un desayuno en la barra, y al ser el único cliente me puse a hablar con él de este emprendimiento que era nuevo y pues a ver cómo nos va. El señor Luis tenía una condición en la que le daban espasmos del lado izquierdo del cuerpo, y la verdad es que por respeto jamás le pregunté a qué se debían, porque por lo general él actuaba normal cuando hablábamos. Yo le comentaba que estaba pensando en comprar una plancha de parrilla para meter más cosas al desayuno, como lonches de pierna y mejor también comida corrida, porque para como está la cosa, también vamos a tener que vender en la tarde para que esto sea algo rentable. El señor me dijo que no haga eso, que me recomienda mejor comprar una estación de cafetería, porque la gente está acostumbrada a no comer, pero eso sí, si les gusta el café, con eso jamás falla, es como el cigarro. No voy a negar que me pareció imprudente su comentario, como dando a entender que él sabe bastante de esto y yo no, y hasta se lo hice saber a mi esposa, pero me dijo que aguantara vara, solo era un señor idiático y nada más. No tenemos muchos clientes como para bronquearnos con ellos, así que mejor me calmé. Pasan los días y me compré la plancha de la cocina, y justo en contraesquina, en esos mismos días, se pone una señora con su puesto sobre la banqueta, con lonches más económicos y su café en termos. Mandé a mi hermana a sacar la información y le preguntamos si gana bien con el café, y ella me dijo que vende hasta 2 tines de café, pues hace unos días pusieron una empresa de telefonía bilingüe por la zona, con 3 turnos, y los que llegan muy de mañana siempre llegan por su café todos los días. Para esto el señor Luis seguía yendo a desayunar ahí con mi negocio, y por segunda vez me dijo que compre una estación de café, que estoy perdiendo buena oportunidad de venta,
y ya hablando con él, le dije que mala idea. La señora del puesto de la calle más abajo ya nos ganó ese negocio, porque ella vende café soluble y barato, así que duda mucho que sea rentable un café de estación mucho más caro. El señor me dijo que todo lo contrario, los jóvenes siempre quieren comprar lo más caro porque piensan que es lo mejor, y me dio una charla sobre marketing juvenil que no me pareció tan descabellado, la verdad. Yo, por mi afán de que el negocio se mantuviera de pie, compré la estación y aprendí a hacer café y ¡pum!, no me daba abasto. Todas las mañanas estaba lleno de chavos que iban por su café, y como en sus trabajos los dejaban tener café en su escritorio, a toda hora mandaban a más gente por charolas a mediodía. Yo estaba sorprendido porque ese paso, en cosa de 2 semanas todo esto ya sería rentable. El señor Luis siguió yendo a desayunar, y a pesar que me dio un tip que me sacó a flote, yo estaba medio enojado con él, porque a final de cuentas le acabé dando la razón. También se lo hice saber a mi esposa. Para la estación de café contraté una chica para que se dedicara de lleno, y seleccioné una chava que estudiaba enfermería por las tardes noches, y de esa manera el horario en la mañana nos beneficiaba a ambos. Pasan los días y de nuevo el señor Luis me dice que por qué no abro el negocio los sábados y los domingos, cosa que no hacíamos porque esos días para mí eran para descansar. Le dije que menos ahora, ya está pesado el negocio como para hacer eso, y me dijo que me recomienda abrir aunque sea medio turno, hasta mediodía, porque del lugar, avanzando unos metros, está de entrada una zona de cerro y hay mucha gente que practica ciclismo de montaña, senderismo o correr, más especializado el fin de semana. Que si pongo aunque sea una estación dedicada a puros jugos y cosas energéticas, me irá muy bien, y de nuevo no hice por hacerle caso. Pero cuando un sábado que abrimos el local para pintarlo, vimos toda la gente que iba a hacer ejercicio, ya no me pareció tan mala idea, y al implementarlo desde la primera semana fue impresionante. La gente llegaba a toda hora por su café para despertar o por sus jugos para estar al 100 en sus deportes, y por ende tuve mucho más trabajo. Ahora no quedó de otra que contratar a alguien para el fin de semana y despachar a los jugos en tiempo real. Mi señora contrató un joven bien fletado, que la neta mis respetos, pues a él no se le atoraba nada. Hubo veces que llegábamos al local y no teníamos luz, pero a él en corto ya lo veías con extensiones, pidiendo para los locales de al lado, sin necesidad de que yo le dijera qué debíamos hacer. Para ese momento yo estaba viviendo la gloria con el negocio, estábamos súper aclientados, con buenos empleados, y de nuevo el señor Luis me dijo que ya solo me falta vender a domicilio. Y como sabía que lo que me decía siempre eran formas de venta seguras, compré una moto y le dije a un vecinillo del barrio que recién había salido del anexo y estaba reciendo su vida. A este chavo lo apoyé porque lo conozco desde chamaco, y aunque seguía juntándose con los de la maña del barrio, digamos que ya no estaba de lleno en eso. El morro no se daba abasto. Con su salario y con sus propinas le estaba yendo muy bien, y qué bueno, porque tenía una niña en camino y andaba rehaciendo su vida. Un día el señor Luis me agradece por todas las atenciones, pero se despide porque se va a otro estado a trabajar, y yo, aceptando que le debo mucho, le agradecí por todos los consejos, pero al final él me dijo algo muy extraño cuando se fue, y me dijo que estábamos a mano, y se fue riendo pero feo rumbo a su carro. De eso pasaron 2 o 3 semanas, y un sábado muy de mañana estábamos en el local, y una señora que no conocía llegó en su carro por un café y un jugo para su niño. El chamaco lo esperaba en el auto y todo estaba tranquilo, cuando en un parpadeo, de un segundo a otro, pasó una camioneta como de rayo y perdió el control, estampándose en el carro estacionado con el niño adentro. No sabemos cómo fue, pero la camioneta pudo arrancar y se peló. Pero el repartidor, que recién iba llegando con la moto, nos dijo que no había bronca, que le habláramos a la maña, mientras él iba por él a perseguirlo, porque ya saben cómo son los malos hábitos, estos la neta jamás se olvidan. El carro de la señora sabrá Dios qué le pasó, pero empezó a humear por dentro con el niño inconsciente, y entre el susto y el pánico de no saber qué hacer, mi empleado, el de los jugos, en corto se mojó la franela en la misma tina de jugo de naranja, se la enrolló en la cabeza y entró para sacar al chamaco, arriesgando su propia vida, pues ese carro en cosa de minutos iba ya a consumirse en fuego. Gracias a Dios la barista sabía qué hacer y le dio RCP para revivir al niño. Estuvo muy expuesto al humo, y aunque sí pareciera que no le iba a contar, al final el niño arrojó muchas flemas negras, y ahora sí, no esperamos a la ambulancia, y un vecino dijo que lo llevaría a urgencias en corto. Toda la cuadra estaba muy atenta al chisme, y para cuando llegó nuestro repartidor, nos dijo que ya no nos preocupemos por el señor imprudente de la camioneta. Lo agarraron a la salida del periférico, y como era un señor borracho bien alucín, le van a dar su escarmiento a los de la plaza. Ese día ya no nos dio ganas ni de trabajar por el susto, pero no quedó de otra, y tratamos de calmarnos, no sin antes yo agradecerle a mis empleados, que la neta mis respetos, salvaron una vida cuando todos los demás tuvimos miedo. Cuando los de la maña se enteraron de toda la situación, en corto mandaron un chalán, y el macizo les mandó 5,000 pesos en efectivo a cada quien por salvar al chamaco.
y aunque no era mucho, yo les di 500 pesos a cada quien. De eso pasaron como 5 semanas después, cuando llegó la señora, la madre del niño accidentado de la camioneta, para darnos las gracias, pues el niño, gracias a Dios, estaba con vida, pero desgraciadamente estuvo varios minutos sin oxigenar bien el cerebro, y los médicos dicen que es posible que tenga secuelas en el futuro, similares como fallas motrices en el cuerpo, o incluso hasta ligero retraso. Pero para ella nada de eso importa, es su hijo y hará lo que sea necesario para que lleve una vida plena. Ese día en la noche me quedé pensando en eso de que el chamaco podría tener fallas motrices, y viendo en internet dicen que los niños que no oxigenan bien en algún momento de su juventud les quedan secuelas similares a espasmos porque su red neuronal quedó afectada desde el cerebro. Se los juro que al ver cómo son los espasmos, lo primero que se me vino a la mente fue pensar en el señor Luis, nuestro antiguo cliente, pues eran idénticos estos movimientos a los que él hacía cuando se sentaba en la barra. Así que uniendo las piezas, no hombre, casi me voy para atrás del susto. Le conté todo a mi esposa, le dije que pensaba que quizás el niño era el señor Luis, eran la misma persona. Y ella es que sí se aferró a la idea de que el señor Luis era alguien del futuro, que simplemente vino a esta época y acomodó todas las piezas para salvarse a sí mismo, pues bajo sus consejos y de paso consiguió que nosotros prosperáramos en el negocio, porque como habrán escuchado, dejó todo lo demás en bandeja de plata. La neta, mira, al final yo como le digo a mi señora, que la neta ya no sé ni qué pensar, pero ahora sí que ustedes que escucharon mi experiencia tendrán la última palabra. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.